Hola nuevamente, soy el doctor Carlos Altamirano, cirujano general y bariatra en Tijuana, México, y este canal está dedicado al entendimiento de la obesidad y el sobrepeso. En nuestro video anterior hablamos del concepto de set point o el termostato para la cantidad de grasa que hay en el organismo. Hablamos de un grupo de ratas obesas divididas en dos grupos a su vez. Hablamos de que una se les sometió a dieta muy severa, restrictiva, y perdieron peso, y a la otra se les realizó un procedimiento de manga gástrica para posteriormente alimentarlas libremente, siendo que el primer grupo volvió a ser obeso y el segundo grupo se detuvo en un peso más normal en comparación a un grupo control que no era obeso. Esto nos empieza a hablar de que algo en el organismo dice cuándo es suficiente, algo dice basta, hasta aquí debe haber de grasa, y a su vez otra cosa dice no hay suficiente grasa, tenemos que llegar hasta un cierto nivel. Como las ratas con obesidad llegan a reprogramar ese seto en un punto de decir necesitamos mucha grasa, y como cuando hacen la cirugía de manga gástrica algo cambia que dice hasta aquí es lo adecuado. A pesar de que esas ratas fueron obesas previamente, algo se reprogramó con la cirugía que dice hasta aquí. Bueno, lo que se reprogramó fue la sensibilidad a la leptina. Ya hablamos de la leptina en videos previos. Es la hormona que le dice al cerebro cuánta grasa existe realmente. El cerebro tiene el set point que dice esta es la grasa que debe de haber, y el cuerpo reacciona diciendo ahí te va esta cantidad de leptina para que sepas cuánta grasa hay en el cuerpo. Y hay un punto en el que el cerebro se vuelve resistente y entonces necesita esta cantidad de leptina para que el cerebro solo detecte esta y diga hay suficiente grasa. Seguiremos hablando ahorita de algunos experimentos más que creo que son del interés de todos para poder entender la enfermedad. Recordemos que es una enfermedad de la obesidad. Y resulta que en este mismo grupo de ratas, después de que se vuelve un grupo obeso y el otro ya no es obeso, se les entrega un alimento, que en este caso es una malteada de proteína, a la preparación, digamos, al 100%, o la concentración que debe de ser al 100%, y otro tanto de la proteína diluida en agua, aguada, digamos, con menos que la mitad de las calorías, diluida a la mitad. El grupo que se volvió a ser obeso prefiere definitivamente por mucho la malteada de proteína de alto contenido calórico, la más concentrada, la de la formulación al 100%. El grupo con manga gástrica le es suficiente y prefiere la proteína del 50%, la proteína aguada. Algo nos dice que disminuye entonces la necesidad de comida de alto contenido calórico. La densidad calórica es como le llamamos nosotros. Disminuye el requerimiento de densidad calórica del alimento. Esto nos explica cómo hay pacientes que pierden mucho peso con una dieta severa y ejercicio. Hablemos de 5 o 6 kilos en una semana, haciendo muchísimo esfuerzo, mucha dieta, mucho ejercicio, y se están sintiendo mal, le llaman a ellos una descompensación, porque todo el tiempo están con ansiedad, muriéndose de hambre, se sienten mal, con baja energía. Ya explicamos por qué a lo largo del video del set point. Y entonces cuando estas personas recuperan ese porcentaje, ese peso perdido, perdón, desaparece prácticamente la ansiedad por la comida y los antojos tan fuertes. ¿Qué significa? Significa que alcanzaron nuevamente el set point porque su cantidad de grasa se volvió a ser la misma y por lo tanto disminuye esta ansiedad por la comida. Eso explica cómo con la cirugía de manga gástrica uno es posible de perder mucho peso sin estarse muriendo de hambre todo el tiempo, sin sentir estas descompensaciones, sin tener la ansiedad hacia la comida de alta densidad calórica. Entre más experimentos que se realizaron en ratas, se agarró un grupo con la misma configuración genética, son compatibles, es la misma cepa genética de DNA. Y a ambos grupos, se dividen en dos grupos, y a ambos grupos se les da exactamente la misma cantidad de calorías. Sin embargo, al primer grupo se le da una dieta alta en grasas y al segundo grupo una dieta baja en grasas. Resultado, el grupo de dieta con alto contenido de grasas tuvo el doble de grasa corporal que el grupo de baja grasa. Por lo tanto, no todo es acerca de calorías, no todo es acerca de qué comes, sino de cuánto comes, sino de qué comes. La química del alimento definitivamente influye en la química del organismo. Entonces es cuando se detecta
que las dietas basadas mayormente en altas grasas producen mayor obesidad que las dietas basadas en carbohidratos o en algunas otras fuentes, a pesar de que la cantidad de calorías sea la misma. Lo cual nos hace pensar por qué la estadística de 1989 en Estados Unidos habla de alrededor de 180,000 pacientes con un índice de masa corporal superior a 50, que ya es una obesidad bastante severa. Y de esos 180,000 en 1989 pasan al 2005 a ser casi 2 millones de personas con un índice mayor de 50. Es prácticamente 10 veces más en ese periodo de 19 años. Y si uno trata de hacer por lo menos una relación casuística, o sea, causa-efecto, ¿qué ocurrió en esos 19 años entre el 89 y el 2005? ¿Qué cambió tan drásticamente a nivel mundial, pero más en Estados Unidos? Bueno, probablemente sería la respuesta muy obvia, la comida rápida, de alto contenido de grasa, por lo que se hace más barata el alimento. Y al tener comida más grasosa y más barata y más accesible y con todos los combos, y luego la revolución del azúcar, donde dejan de existir alimentos reales como salsas de tomate para usar el jarabe de maíz para adicionar a todos los tipos de complementos para la comida, ketchup, mostaza, todo ese tipo de cosas se modifican por un contenido de azúcares también, en lugar de ser salsas de vegetales o lo que fuera, como salsa de tomate. Entonces ese bombazo de calorías reprograma estos set points, y es por eso que a la fecha vemos pacientes que pesan 350, 400 hasta 500 kilos. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿usted recuerda cómo comía en su infancia o cómo vio comer a sus abuelos? A lo mejor sus abuelos trabajaban en el campo, a lo mejor eran, no sé, en talleres mecánicos, traileros, y a lo mejor comían muchísimo. Pues yo atiendo mayormente pacientes americanos. Perdón. Hablan ellos de muchísimo tocino, hot cakes, huevos, frituras, papas fritas, hamburguesas caseras. Y ciertamente, aunque pudieran haber sido personas con sobrepeso, no eran los gigantes a los que estamos acostumbrados hoy en día a ver por todas partes. Algo cambió en la dieta, algo cambió se culpa mucho al sedentarismo, ya hablaremos más adelante de la utilidad del ejercicio en el control del peso, pero realmente no es demostrable que el sedentarismo sea la principal causa de la obesidad actual. Digo, difícil de creer tal vez, pero aunque ciertamente hay una correlación también con la falta de ejercicio, el mayor problema, uno podría decir, si estamos hablando de una regulación del balance energético, si hablamos de ingesta y quema de calorías, el hecho de que no quemes suficiente calorías no tendría por qué hacerte con sobrepeso, siempre y cuando tu ingesta sea la adecuada. Si tú no ingieres de más, no lo vas a guardar como grasa, a pesar de que no la estés quemando haciendo ejercicio. Entonces realmente la dieta, yo creo, es el principal factor. Sobre experimentos, también tenemos ahora la diferencia entre dos cepas de DNA diferente de ratas, entre las cuales se les da a ambos grupos una dieta alta en grasas. El primer grupo, a pesar de ser dieta alta en grasas, no se vuelve obeso, no tiene un poco de sobrepeso, se mantiene normal y sin embargo no llega a ser obeso. El segundo grupo fácilmente se convierte en un grupo de ratas obesas. Ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, la sensibilidad a la leptina es diferente en cada organismo. Creo que todos conocemos a alguien que es capaz de comer todo lo que quiere, en la cantidad que quiere y la cosa que sea, y no engordan. El problema es que esta gente tiende a decir a otras personas que ellos llevan una buena dieta, hacen mucho ejercicio, y entonces eso hace pensar que a lo mejor hay otras cosas que no estamos intentando nosotros. Sin embargo, es totalmente demostrable, y actualmente se ha identificado el cromosoma 15 como el responsable, bueno, un locus, un área del cromosoma 15 es responsable de la sensibilidad a la leptina, y básicamente existen tres tipos: el AA, el AB y el BB. El AA es eficiente, muy eficiente, muy sensible. En el momento que la leptina cambia un poquito para arriba, en ese momento la quema, la grasa, en el poquito que se va para abajo la almacena y se mantiene en un rango pequeño y bastante efectivo de grasa. Queman muchísima grasa estas personas, muchísimas calorías, no la almacenan, y entonces es muy fácil para ellos mantenerse delgados. No juzgo a nadie ni digo nada, digo qué bueno por ellos. Sin embargo, el otro grupo fue fácilmente
producida una resistencia a la leptina. Por lo tanto, el cerebro necesitaba cada vez más grasa para hacerle pensar que tenía suficiente grasa. Y esto se vuelve exponencial. Por eso hay pacientes que pueden llegar a pesar esos 500 kilos. Y a los cuales no debemos juzgar, pues es un problema muy severo. Como hemos hablado, insisto, es una enfermedad y estás peleando contra tu metabolismo. En el siguiente video vamos a hablar de cómo el estómago cumple una función fundamental en esta regulación del balance energético, por qué la cirugía bariátrica es considerada la más efectiva, si no el único tratamiento, ciertamente para el sobrepeso y la obesidad, sí el más efectivo por mucho. Y hablaremos también de cómo se llegó a este procedimiento, de por qué es efectivo, por qué es lo que va a cambiar nuestro metabolismo después de realizarse una manga gástrica. Y hablaremos también de algunas otras cosas más adelante. Me gustaría que dejaran sus comentarios, sus dudas, sus preguntas para poder ahondar en el tema que ustedes quieran. Se pueden hacer videos especiales de otros temas. Y sobre todo si alguien tiene algún otro experimento que comentar o si no está de acuerdo con lo que se dice en este canal, me gustaría entrar en un saludable debate de conocimiento, ¿verdad? Muchas gracias. Por favor denle like y compartan este video, sobre todo para gente que ustedes sepan que está luchando con esta enfermedad del sobrepeso y la obesidad. Muchas gracias.